Bien, hermanos, ya nos están viendo. Creo que por ahí tuvimos una pequeña falla, este, en esta plataforma. Discúlpenos, ¿verdad? Muy bien. Ahora sí, síganse conectando. Discúlpenos, ¿verdad? Por ahí hubo alguna falla, eh, en el sistema, ¿verdad? No sabemos qué es lo que haya pasado, pero vamos a continuar. Esperamos que se sigan conectando, no se desconecten. Ok, muy bien, gracias a Dios por los que ya se están conectando una vez más. Por ahí hubo un error, ¿verdad? Pero muy bien, entonces estábamos en el versículo número 13, si mal no recuerdo. Estamos en nuestro primer punto, que es el complot o la celada, para matar al apóstol Pablo. Entonces, versículo 13 dice, eran más de 40. Fíjense nada más, eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración. Ahora, usted imagínese, porque hemos dicho que la palabra de Dios aún también es para imaginar, pero imagínese a estos más de 40 hombres, todos reunidos ahí, tramando esta emboscada ahí como una cauría de perros hambrientos y con sed de sangre. Es posible que entre ellos quizá haya incluso terroristas. Por ejemplo, los llamados celotes, que eran sicarios y fieros enemigos de la ocupación romana, y esta gente quería engañar al tribuno romano, haciendo aparecer a Pablo una vez más en público para así poder eliminarlo. Versículo 14, sígame con su Biblia, dice, los cuales, o sea, estos más de 40 hombres asesinos que con odio se juntan, traman el complot y como quieren ver perpetrado su acto, acuden a quienes, hermanos, a quienes, sigue diciendo el texto, los cuales fueron a quienes, a los principales sacerdotes y a los ancianos. Ahora, permítanme aquí, hermanos. Esta expresión, esta frase, los cuales fueron a los principales sacerdotes y ancianos, aquí nos da a entender dos cosas, dos cositas. En primer lugar, número uno, que aún los líderes de Israel, en este caso los sacerdotes y los ancianos, quienes debían de juzgar con justo juicio, porque ellos mismos presumían de guardar la ley de Dios, a quienes por supuesto el Señor muchas veces confrontó cara a cara y les dijo solamente la verdad, que eran generación de ¿qué? De víboras, hipócritas, ¿se acuerda? Porque decían y no hacían. El Señor les dice, ustedes hacen esto y lo otro, pero se olvidan de lo más importante, que es hacer esto y lo otro. ¿Se acuerdan, hermanos? ¿Se acuerdan? ¿Se parecerán estos? Les preguntaba a cristianos en la actualidad. No nos ofendamos, queridos hermanos, ¿verdad? Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, ¿verdad? Pero a lo que voy, hermanos. En primer lugar, los sacerdotes y ancianos estaban coludidos y en complicidad con estos 40 hombres que querían ver muerto al apóstol Pablo. Ahora, la segunda cosa, hermanos, que nos muestra aquí es que ellos, los más de 40 hombres, no tenían un caso legítimo o pruebas contundentes contra el apóstol Pablo. Es más, no había nada de qué acusarle. Y como no tenían esas pruebas y eran viles, por eso van ellos con los líderes de la nación para que su acusación tenga peso, aunque solamente fuera un peso político y no de acuerdo a las leyes romanas, ya que, verdad, las leyes romanas no se dejarían intimar por cualquier simple acusación, y menos si tuviera que ver con asuntos de religión y de los judíos. A menos que fueran asuntos relacionados al imperio romano, a sus leyes, o algo contra el emperador César, entonces sí.
Pero versículo 14 sigue diciendo, los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron, mire, lo mismo que se habían juramentado en el versículo 12. Ellos estaban tan decididos a todo por ver muerto a su peor enemigo. Tenían un celo tan fanático por su religión, en este caso por sus costumbres, tradiciones, que tal celo les cegaba los ojos y su corazón y no les dejaba ver el cáncer que por dentro los estaba consumiendo por su celo, por su odio. Y dijeron otra vez para reconfirmar su juramento, versículo 14, nosotros nos hemos juramentado bajo maldición a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Versículo 15 sigue diciendo, ahora pues vosotros, hablando de los sacerdotes y ancianos, con el concilio, que eran los 70 que conformaban el Sanedrín. Ahora miren, todavía aquí se nos deja ver otra cosa más. ¿Cuál es, hermano? Se preguntará, ¿qué es? Que estos hombres quieren que vayan con el concilio para que apruebe su plan. Para que apruebe su plan. Más de 40 hombres celosos, fanáticos, sabían que no tendrían acusación contra Pablo, acuden con los sacerdotes, con los ancianos, y estos a su vez, para que el plan tenga más peso, desean que hablen con el concilio o Sanedrín para que apruebe su plan. ¿Y qué quieren hacer? Engañar al tribuno para que traiga a Pablo ante ellos y ahí lo maten. Sigue diciendo, ahora pues vosotros requerid al tribuno que le traiga mañana ante vosotros. Miren, hermanos, qué tremendo. Miren el pretexto, la audacia de estos hombres que por odio les hace llegar hasta tal extremo de forzar su mente en un plan para acabar con la vida de un hombre que su único deseo es que ellos también conocieran a Jesús como su único salvador personal. Y aquí está el pretexto para traer a Pablo. Como que queréis, dice, como que queréis indagar alguna cosa más cierta acerca de él, y nosotros estaremos listos para matarle antes que llegue. Miren, hermanos, bien el comandante o el tribuno pudo haber caído en la trampa de los hombres, pero como el día anterior había habido un grande tumulto, no había sido posible hacer un interrogatorio apropiado, por lo tanto se podía aconsejar a una nueva audiencia. Sin embargo, la solicitud, como les dije, es solamente un pretexto para matar a Pablo antes que ni llegue a la sala de la asamblea del concilio o del Sanedrín. En otras palabras, si el tribuno accede a la petición de estos hombres, los complotados están dispuestos a pelear contra la milicia con tal de alcanzar su meta. ¿Y cuál era su meta? Ver muerto al apóstol Pablo, al siervo de Dios. Y si su plan fallara, miren, si su plan fallara, pueden anular su juramento, el juramento que habían hecho, sobre la base de que no pudieron cumplir con su obligación. Pero bueno, aun cuando los juramentos eran irrevocables, los expertos en la ley los anulaban cuando no podían ser cumplidos. Miren, impresionante, ¿verdad? Ellos, cuando quisieran, pudieron anular esos juramentos y ya no estar bajo maldición, según ellos, así de fácil. Pero bueno, como siempre, hermanos, podemos ver la mano de Dios en esta preciosa historia. Miren, hermanos, si Dios no hubiese intervenido, cuidado y protegido al apóstol Pablo de estos hombres asesinos, incluidos los sacerdotes y los ancianos, sin duda otra cosa sería. Pero bueno, no nos vamos a adelantar a la historia.
Ahora, versículo 16 al 22 encontramos el segundo punto a considerar sobre el cuidado y la protección divina de Dios para sus hijos. En segundo lugar, hermanos, número 2, vimos número 1, el complot o la celada para matar al apóstol Pablo. Ahora, número 2, la conspiración frustrada. La conspiración frustrada. Dios usando a un joven para impedir la muerte del siervo de Dios, del apóstol Pablo. Versículos 16 al 22. Dijimos, número 2, la conspiración frustrada. Dios usando a un joven para impedir la muerte del apóstol Pablo. Mira, hermano, qué maravilloso es nuestro Dios. ¿Cuántos dirían un fuerte amén por eso? Amén. Qué maravilloso es nuestro Dios. Gloria a Dios por ello. Porque como dije hace ratos, si Dios no interviene, otra cosa sería. Y no es ninguna casualidad, mire. No es ninguna casualidad, coincidencia o suerte del apóstol Pablo. Porque no hay casualidad ni suerte para los hijos de Dios. Es Dios obrando en las circunstancias. Amén. Dios obrando en las circunstancias. Pero tontamente, ¿verdad? Escuchamos a muchos decir, ay, la suerte. O es que tuve mucha suerte. No, mire, no sea ingenuo. Si usted es cristiano y le va bien, gracias a Dios, y es Dios trabajando. Y si aún usted no es cristiano y le va bien, es el mismo Dios trabajando. Dios es quien hace todas las cosas. Que quede claro, hermano, ¿sí? Que quede claro. Es Dios en todo. Mire lo que dice versículo 16. Dice así: mas el hijo de la hermana de Pablo. Ahora, fíjese bien, hermano. Fíjese bien. Ese sobrino cercano de Pablo, anónimo por cierto, interesante que no se nos dé el nombre, ni aún de la hermana de Pablo. Ahora, me surgen, a mí, no sé si a usted también, pero me surgen interrogantes al ver esto. El sobrino de Pablo y la hermana. Una pregunta. ¿Era cristiano quizá aquel jovencito adolescente sobrino de Pablo? ¿Cómo consiguió él la información? ¿Vivía la hermana de Pablo en Jerusalén? Y si Pablo tenía parientes en Jerusalén, tal como en este caso su hermana y su sobrino, ¿por qué Pablo no se hospedó en las ocasiones que estuvo en Jerusalén? ¿Por qué no se hospedó con ellos? Qué interesante, ¿verdad? Pero bueno, la escritura no nos da más detalles en cuanto a eso. Pasa a segundo término, pero hubiera sido interesante saberlo. Entonces, sigue diciendo el texto, versículo 16. Mas el hijo de la hermana de Pablo, oyendo hablar de la celada. ¿Es casualidad o suerte? Dios intervino por medio de este joven, ¿verdad? Para que este joven precisamente se encontrara en el lugar y la hora oportuna para enterarse del complot contra el siervo de Dios. Maravilloso, hermanos, maravilloso cómo Dios libra de la muerte a sus hijos. Sigue diciendo, mas el hijo de la hermana de Pablo, oyendo hablar de la celada, fue y entró en la fortaleza y dio aviso a Pablo. Ahora, la escritura, hermanos, no nos dice cómo fue la reacción de Pablo cuando su sobrino le contó sobre la emboscada que planeaban contra él. Pero sin duda, esta parte nos hace ver que él no se amedrentó. Él no tuvo miedo. Él no dijo, ay, me van a matar, ¿qué voy a hacer? Por supuesto que no, hermanos. Pablo sin duda mantuvo la serenidad, mantuvo, ¿verdad?, la confianza, la calma, porque él mismo sabía en primer lugar que Dios estaba con él.
Dios estaba con él. Él mismo fue quien dijo, de hecho, a los romanos en el capítulo 8, versículo 31, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios estaba con él, hermanos. Así mismo como Dios lo está con nosotros. No tengamos miedo, no nos amedrentemos. Dios pelea por nosotros y Dios nos cuida, hermanos. Y en segundo lugar, Pablo lo toma con calma porque el Señor, de hecho, ya le había dicho una noche antes, en el verso 11, ten ánimo, Pablo, como has testificado de mí, así lo harás también allá en Roma. Dios, hermanos, le había prometido que vería Roma, que no moriría en Jerusalén en ese instante. Entonces, versículo 17, sigamos adelante. Pablo, llamando a uno de los centuriones, dijo, lleva a este joven ante el tribuno porque tiene cierto aviso que darle. Míreme acá, hermano, míreme acá, póngame atención. Pablo era un hombre experimentado en complot de los judíos. Usted sabe, él era un hombre celoso de la ley, de sus tradiciones, y con astucia, con mucho engaño, tramaba complots contra los cristianos para luego asesinarlos, tal como fue en el caso de Esteban. Luego, cuando él iba en camino a Damasco, luego ya siendo cristiano él, en el capítulo 20, estando en Grecia, él se libra una vez más de los judíos. Por eso ahora él aquí sabe lo que pasaría si dejara pasar el tiempo y él no actúa de inmediato. Por eso él rápidamente actúa de inmediato. Nos dice la escritura que él llama a uno de los centuriones y le instruye a llevar al muchacho ante el tribuno. Versículo 18 dice así: el centurión tomándole, le llevó al tribuno y dijo, el preso Pablo me llamó y me rogó que trajese ante ti a este joven que tiene algo que hablarte. Aquí me surge otra interrogante, queridos hermanos. ¿Por qué el centurión hace caso a Pablo, llevando al joven ante el tribuno, si es que Pablo era un preso? ¿Por qué es que Pablo tiene tal privilegio? ¿Por qué el centurión le hace caso? Bueno, hermanos, no hay duda que la relación de Pablo con estos hombres, con los centuriones y con el tribuno, era una relación buena y era una relación cordial. Y como ciudadano romano, tenía derechos y es tratado con mucho respeto. Por eso, como cristianos, hermanos, hay que tratar de ser cordiales en la relación con los demás. Es difícil, claro que es difícil, sobre todo cuando la gente no se presta, y más si son cristianos, ¿verdad? Por eso Pablo no se equivoca al decir que debemos de estar en paz, si es posible, con todos los hombres, porque a paz nos llamó el Señor. Sí, hermanos, amén. Versículo 19 dice, el tribuno, tomándole de la mano y retirándose aparte, le preguntó al joven, ¿qué es lo que tienes que decirme? Mire, el tribuno quiere que la información que recibe fuera confidencial. Entiende que si se perdía la confidencialidad de la noticia, perdería la oportunidad de actuar con efectividad, y habiendo encontrado la privacidad que busca, el tribuno da confianza al joven y con voz amistosa le pide que le cuente lo que tiene en su mente. Versículo 20 dice, él le dijo, el niño, el jovencito, él le dijo, los judíos han convenido en rogarte que mañana lleves a Pablo ante el concilio, como que van a inquirir. Note bien esta frase, hermanos. Como que van a inquirir alguna cosa más cierta acerca de él.
Lo esencial del asunto para que el tribuno entienda bien las palabras del niño, de este jovencito, y entienda el plan de los judíos, recae, hermanos, en las palabras ¿cómo qué? ¿Cómo qué? Y este énfasis es suficiente razón para que el muchacho exprese sus temores de que el tribuno pueda no ver a través del pretexto de estos hombres, ¿verdad? Y pueda poner a Pablo sin querer en peligro de muerte. Fíjense lo que dice el versículo 21, hermanos. Versículo 21, lo que dice el muchacho al tribuno. Pero tú no les creas. Qué intrépido y qué directo este jovencito, este niño. Pero tú no les creas. Y qué buen sentido del humor tiene al expresarse, ¿eh? Y también el evangelista Lucas, al redactar estas palabras tal como salen de la boca de este jovencito. En otras palabras, quizá el niño le estaba diciendo al tribuno: mira, no les creas, ponte buzo, ponte pilas, entiende lo que te estoy diciendo. No les creas, dice, porque más de 40 hombres de ellos le acechan, los cuales se han juramentado bajo maldición a no comer ni beber hasta que le hayan dado muerte, y ahora están listos esperando tu promesa. Lucas no dice, hermanos, si el muchacho habló como un familiar cercano de Pablo, como un sobrino de Pablo, o como un cristiano que extraoficialmente representaba a la iglesia. No nos dice eso el evangelista Lucas. Pero versículo 22 dice: entonces el tribuno despidió al joven, mandándole que a nadie dijese que le había dado aviso de esto. El tribuno acepta bien y acepta como bueno el informe del muchacho porque percibe que le estaba diciendo la verdad. Bien dice el dicho que los niños y los borrachos siempre dicen la verdad, ¿verdad? Bueno, pero en este caso era de este joven, de este niño, de este adolescente. Ahora, en el análisis final, hermanos, vemos la mano de Dios guiando y protegiendo a Pablo de daño, la conspiración de los judíos. Por eso, nuestro segundo punto fue la conspiración frustrada. Dios usando a un jovencito para preservar la vida del apóstol Pablo. En primer lugar, vimos el complot o la celada, un juramento de odio. En segundo lugar, la conspiración frustrada. Ahora, en tercer lugar, hermanos, vamos rápido. El tercer punto a considerar sobre el cuidado y la protección de Dios para Pablo lo vemos de los versículos 23 al versículo 24, que es parte también de lo que acabamos de tratar en este segundo punto, pero para llevar una secuencia en orden, el tercer punto es el cuidado de Dios para su siervo Pablo. Versículos 23 al 24, el cuidado de Dios para su siervo Pablo. Mira, hermanos, Dios preserva al apóstol de ser muerto usando a inconversos. Dios preserva de ser muerto al apóstol usando a inconversos. Versículo 23. Dice la palabra de Dios. Permítame decirles algo. El tribuno era directamente responsable ante el gobernador Félix, quien residía en Cesarea, y debido a que Pablo era un ciudadano romano cuya seguridad personal estaba amenazada en Jerusalén, el tribuno sabiamente decide transferirlo a Cesarea, porque ahí Félix podría decidir el caso. Bien, ahora sí, versículo 23 dice: y llamando a 2 centuriones, ¿quién? El tribuno, obviamente. Y llamando a 2 centuriones, mandó que preparasen, ¿para qué hora? Interesante esto, hermanos. Para la hora tercera de la noche. Mire, hasta aquí, hermanos, hasta aquí. Vamos a detenernos otros segundos aquí.
Vamos a ver algunas observaciones de este interesante texto. Por ejemplo, la primera observación, el tiempo. Lucas dice que los judíos formaron su complot. ¿Cuándo, hermanos? ¿En qué tiempo? ¿Se acuerda? En el curso de la mañana. Versículo 12 dice, venido el día, o sea, la mañana. Y fueron a los principales sacerdotes y ancianos buscando su aprobación. Presumiblemente, hermanos, por la tarde, el sobrino oyó el complot y corrió a la cárcel para avisarle. En la misma tarde, el tribuno llama a 2 centuriones y les dio las instrucciones. Sí, ¿verdad? Y les da las instrucciones de que a la hora tercera de la noche, 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros fuesen hasta Cesarea. Ahora, pregunta, hermanos. La hora tercera de la noche. Lo que dice aquí la escritura. ¿Qué horas para nosotros sería la hora tercera de la noche? A ver, hermanos, quiero ver sus respuestas en sus comentarios. Díganme. ¿Qué hora sería la hora tercera de la noche? ¿Se acuerda usted cuando el Señor Jesús fue crucificado y muerto en la cruz? A la hora tercera nos dice el evangelista Marcos que Él fue crucificado, que nuestra hora serían las 9 de la mañana aproximadamente. Y luego Lucas nos dice en su evangelio que hubo tinieblas desde la hora sexta hasta la hora. Si la hora tercera eran las 9, la hora sexta serían las 12, el mediodía. Pero hubo tinieblas hasta la hora novena, entonces 3 horas más serían para nosotros las 3 de la tarde. Y el día, hermanos, para los judíos terminaba aproximadamente a las 6 de la tarde. Para ellos, para nosotros también. Y después, ¿verdad? De las 6 comenzaba el siguiente día. Entonces, si el día de 24 horas comenzaba para los judíos a las 6, 3 horas más, entiéndalo, 3 horas más serían la hora para ellos, la hora tercera de la noche, lo que para nosotros equivaldría las 9 de la noche en nuestro horario. ¿Sí? Ok, fácil. La hora tercera de la noche para nosotros, las 9 de la noche, ¿verdad? Nuestro horario. ¿Sí? Entonces, a las 9 de esta noche, amparados por la oscuridad, estaban listos los 470 hombres para partir hasta Cesarea y llevar a salvo al apóstol Pablo. Ahora, verso 24, vamos adelante. Y que preparasen cabalgaduras en que poniendo a Pablo le llevasen en salvo a Félix el gobernador. Ahora, la siguiente observación es esta. ¿Por qué decidió el tribuno ordenar tan grande fuerza para proteger a solamente un prisionero? ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué decidió el tribuno ordenar 470 hombres para cuidar solamente a un hombre llamado Pablo? ¿Era tan peligroso acaso? ¿Podría escaparse él? ¿Por qué, hermanos? Miren, el tribuno no podía juzgar si los 40 posibles asesinos que tramaron el complot contra Pablo habían alertado quizá a otros asesinos o a otros terroristas o a otros sicarios, ¿verdad?, fuera de Jerusalén. Por lo que el tribuno quiso asegurarse que sus fuerzas serían suficientemente grandes para que un grupo de asesinos no se atrevieran a atacarlos, ni mucho menos al apóstol Pablo. Tremendo, ¿verdad? Interesante. Ahora, versículo 25. Y aquí encontramos el cuarto punto a considerar sobre el cuidado y la protección de Dios para su siervo Pablo.
llevamos un orden lógico, ¿verdad? En primer lugar, vimos el complot o la celada para matar a Pablo, un juramento de odio. Número 2, vimos la conspiración frustrada, Dios usando a un joven para preservar la vida del apóstol Pablo. Ahora, número 3, lo que acabamos de ver, el cuidado de Dios para su siervo Pablo. Dios preserva al apóstol de ser muerto usando a inconversos. Ahora, número 4, hermanos. Número 4 sería la carta y su contenido. Punto número 4, la carta y su contenido. Versículos 25 al 30. Versículo 25 al 30, la carta y su contenido. El tribuno explica por qué está preso el apóstol Pablo. Miren, hermanos, cuando un prisionero era transferido a un superior, entienda, se requería que el oficial subordinado, en este caso el tribuno, acompañara al sujeto con una declaración escrita del caso. Y así fue como hizo el tribuno. Envió una carta para el gobernador Félix. Versículo 25 dice: y escribió una carta en estos términos. Ahora, hermanos, hasta aquí. Hasta aquí. Vamos a detenernos otros segundos. Denme algunos segundos más para ver esto. Tengo otra pregunta sencilla. ¿Cómo es que Lucas supo el escrito que contenía la carta? Lucas, el narrador de esto, escribe que el tribuno le envió una carta al gobernador Félix, y en el verso 25 dice: y escribió una carta en estos términos. Pero la pregunta aquí, ¿cómo es que Lucas supo el escrito que contenía la carta? A ver, interesante, hermanos. Miren, en primera, no debemos pensar que Lucas tenía acceso directo a la correspondencia entre un comandante romano, en este caso el tribuno, y un gobernador. Siendo que Lucas simplemente, podemos decirlo así, ¿verdad? No menospreciando su título. Él es un evangelista, un predicador con un título de medicina, pero eso obviamente no le otorgaba tal privilegio. Ahora, en segundo lugar, suponemos que la esencia de la carta, hermanos, le fue comunicada a Pablo, quien a su vez la puso en conocimiento del evangelista Lucas. Por esta razón, Lucas prologa su paráfrasis con las siguientes palabras: y escribió una carta en estos términos. Ahora, verso 26, sígame, hermanos, no se me pierda. Verso 26 dice: Claudio Lisias, al excelentísimo gobernador Félix, salud. La carta, hermanos, contenía lo esencial. Número 1, el escritor de la carta, que era Claudio Lisias, el tribuno, ¿verdad? Número 2, también el nombre del destinatario, que es el gobernador Félix. Número 3, el saludo, que era muy común, así el apóstol Pablo comenzaba sus cartas. Número 4, el contenido del asunto o del caso, y eso lo encontramos en el verso 27, que dice así, versículo 27, síganme en su vista: a este hombre, escribiendo Claudio Lisias, a este hombre, hablando de Pablo, aprendido por los judíos y que iban ellos a matar, lo libré yo, dice Claudio, acudiendo con la tropa, habiendo sabido que era ciudadano romano. Ahora, hermanos, el tribuno aquí se echa una mentirita. Una mentirita piadosa, dirían algunos por ahí. ¿Por qué? ¿Por qué él dice una mentira? Porque él torció la verdad del caso.
al decir que él lo libró de ser muerto de los judíos. Nótese que él usa el pronombre yo, resaltando que él había sido quien había librado a Pablo de la mano de los judíos, y le estaba dando a entender al gobernador Félix, ¿verdad?, que él mismo había hecho todo lo posible por solucionar el problema, lo cual no era muy cierto que digamos. También cuando él dice que lo libró porque sabía que era ciudadano romano, vuelve a caer en el mismo error, porque aquí Claudio se pone a sí mismo en una luz favorable, porque en realidad él no supo del estatus de Pablo sino hasta que hubo dado órdenes de que lo azotaran. Y de hecho eso él no lo menciona en su carta porque no le conviene. Él iba a recibir también el peso de la ley romana si hubiera azotado a un romano sin antes conocer por qué se le acusaban. Pero eso él no lo menciona, él lo omite en su carta para quedar bien con el gobernador. Muy astuto Claudio Lisias, ¿verdad? Verso 28 dice: y queriendo saber la causa por que le acusaban, está hablando Lisias, Claudio en la carta todavía, y queriendo saber la causa por que le acusaban, le llevé al concilio de ellos. 29, y hallé que le acusaban por cuestiones de la ley de ellos, pero que ningún delito tenía digno de muerte o de prisión. Ahora, hermanos, aquí Claudio solo resume el asunto legal, diciendo que todo tenía relación con controversias sobre la ley judía, lo cual para él era sin importancia, y así se lo deja ver al gobernador Félix. Porque como mencioné hace ratos, hermanos, un romano con un cargo importante no se dejaría intimar por cuestiones de religión o asuntos de tradición, y menos si tuviera que ver con los judíos. Si fuera el caso de cuestiones legales o cuestiones en contra del imperio romano, de sus leyes, y más si oponiéndose así al César, ¿verdad?, ahí rápidamente, hermanos, sin llevar el caso hasta el gobernador, Claudio Lisias hubiera eliminado a Pablo por oponerse a Roma. Y por eso es que él termina diciendo en este versículo 29 que ningún delito digno de muerte o de prisión hallaba en el apóstol Pablo. Interesante, ¿verdad?, cómo Dios cuida y usa inconversos para mostrarse a favor de los cristianos. Verso 30 sigue diciendo: pero al ser avisados de acechanzas que los judíos habían tendido contra este hombre, al punto le he enviado a ti, intimando también a los acusadores que traten de ti lo que tengan contra él. Y termina el contenido de su carta con lo siguiente: pásalo bien. Entonces, hermanos, lo que trata de decir Claudio en resumidas palabras de la carta es que él trató de librar a Pablo por ser ciudadano de Roma. Luego revela en la carta que dijo a los acusadores que viajaran a Cesarea para que presentaran su acusación ante el propio gobernador, y por esto, ¿verdad?, por esta acción, Claudio Lisias apela al gobernador para que actúe como juez en nombre de un ciudadano romano al cual él está legalmente obligado de proteger. Ahora, ya para finalizar, los versículos 31 al 35 encontramos el quinto punto a considerar sobre el cuidado de Dios para su hijo Pablo, para los cristianos. Número 5, la conclusión del complot. Número 1, recuerda usted, hermano, vimos número 1, el complot o la celada, un juramento de odio. Número 2, la conspiración frustrada, Dios usando a un joven para preservar la vida del apóstol Pablo. Número 3, vimos el cuidado de Dios para su siervo Pablo, Dios usando a inconversos. Número 4, vimos la carta y su contenido. Y número 5, hermanos,
vemos la conclusión del complot. Versículo 31 al 35, la conclusión del complot. Dios protege a Pablo de los judíos. Y digo conclusión del complot hasta aquí, hermanos, hasta este momento, porque el esfuerzo por ver muerto al apóstol Pablo por parte de sus enemigos siguió. Y en los siguientes estudios usted lo va a poder notar y va a poder darse cuenta de ello, de que todavía trataron de matar al apóstol Pablo. Pero verso 31 dice así: y los soldados, tomando a Pablo como se les ordenó, le llevaron de noche a Antípatris. Miren, esa misma noche, tercera de la noche, las 9 de la noche para nosotros, los soldados obedecen a la orden del tribuno, y bajo la luz de la luna, sin dar sospechas a los judíos que querían asesinar al siervo de Dios, los 470 hombres lo toman y lo llevan a Antípatris. ¿Por qué allá? Si el punto era Cesarea, a donde estaba el gobernador Félix. Antípatris era un puesto militar romano usado como lugar de descanso entre Cesarea y Jerusalén. Herodes el Grande había construido la ciudad de Antípatris y le había dedicado a su padre Antípater. Verso 32 dice: al día siguiente, dejando a los jinetes que fuesen con él, volvieron a la fortaleza. 33. Cuando aquellos llegaron a Cesarea y dieron la carta al gobernador, presentaron también a Pablo delante de él, y el gobernador, leída la carta, preguntó de qué provincia era, y habiendo entendido que era de Cilicia, le dijo: te oiré cuando vengan tus acusadores, y mandó que le en el pretorio de Herodes. Ya para terminar, hermanos, alégrese, ya estamos terminando. Para terminar, cuando la caballería y Pablo llegaron, nos dice la escritura en estos últimos versículos que Félix les sujetó a un pequeño interrogatorio preliminar, porque al parecer Félix leyó la comunicación, la carta de Claudio Lisias, el tribuno, y percibió que Pablo no era ni un criminal, ni un asesino, ni un revoltoso. Quería conocer sus antecedentes, porque legalmente podía enviarlo a juicio a su provincia natal, que era Tarso. Pero cuando Pablo le informó que era natural de Cilicia, el gobernador decidió entonces tratar el caso en Cesarea en lugar de enviarlo a Tarso. Ahora, Félix le dijo a Pablo que le daría una audiencia cuidadosa cuando sus acusadores llegaran a Cesarea. Suponía que una delegación de funcionarios judíos de hermanos, pero el complot y el deseo ferviente de los judíos por matar al siervo de Dios iba a continuar, se iba a extender, y obviamente, sin duda, la mano poderosa de Dios se seguiría mostrando a favor de aquel que solo deseaba expresar la esperanza de una resurrección por medio del Salvador llamado Jesucristo, y que deseaba él que se imputara también en el corazón de otros para que llegaran a conocer a Jesús como su único y suficiente Salvador personal. Dios, hermanos, Dios ha prometido estar con nosotros. ¿Hasta qué tiempo? Según Mateo 28. ¿Hasta qué tiempo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Y gloria a Dios, hermanos, porque en eso descansa nuestra seguridad. Así que no desmayemos, no tengamos miedo, no nos amedrentemos. Como el Señor le dijo al apóstol Pablo en el verso 11, ten ánimo. Es el mismo mensaje en esta tarde para cada uno de nosotros. Ten ánimo, querido hermano. Ten ánimo. Dios cuida y Dios está con nosotros. Amén. Amén. Así sea. Alabado sea
nuestro Dios. Entonces, nuestro tema, el cuidado y la protección divina de Dios para sus hijos. Número 1, vimos el complot o la celada, un juramento de odio. Número 2, la conspiración frustrada, Dios usando a un joven para preservar la vida del siervo de Dios de Pablo. Número 3, el cuidado de Dios para su siervo Pablo, Dios usando a inconversos para preservarle la vida. Número 4, la carta y su contenido. Y número 5, la conclusión del complot hasta este capítulo 23. Sin duda es interesante. En el capítulo 24 se vienen cosas extraordinarias, todo de mucha bendición. Claro, si usted y yo continuamos metiéndonos de lleno a la bendita palabra de nuestro Dios. Gracias, hermanos. Vamos a hacer una pequeña oración para terminar y después nos despedimos en esta tarde. Vamos a orar. Vamos a orar. Te damos gracias, Dios, en esta tarde por lo que hemos aprendido, porque sin duda tu palabra es y maravillosa para cada uno de nosotros, y estamos agradecidos, Señor, por darnos este precioso tiempo, este espacio en el cual cada uno de nuestros hermanos que se conectaron, sin duda les ha sido de bendición. Deseamos que tú les bendigas a nuestra iglesia, bendigas a nuestro pastor, bendigas, Señor, a cada cristiano que nos ve y que nos sigue a través de estas transmisiones. Gracias por tu palabra, gracias porque hasta el momento, a pesar del caos y de la incertidumbre que vivimos muchos de nosotros, todavía tenemos tu palabra y todavía podemos abrirla, meditarla, y gracias por ese precioso privilegio que tú nos das hasta este momento. Bendito sea, Señor, y te damos las gracias por todo, en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Pues bien, y antes de despedirnos, solamente los mismos anuncios que tenemos cada 8 días. Viernes, culto 5:30 de la tarde, culto de estudio, ¿verdad? La misma manera expositiva a cargo de nuestro pastor. Viernes, conéctese puntual 5:30 de la tarde. El día de mañana, antes que se me olvide, las hermanas, ¿verdad? En su tiempo de oración, no se les olvide también, ustedes saben su tiempo. Mañana jueves, intercesión de la femenil. Viernes 5:30 de la tarde. Jóvenes, hermanos, papás que nos ven, inviten a sus jóvenes a que puedan seguir las transmisiones. Les va a servir de mucho, sin duda. A lo mejor ahorita en estos tiempos que no nos podemos congregar, se les hace fácil a los jóvenes pues no conectarse, no estar al pendiente y pues verdad, estar en su casa sin provecho. Pero les animamos, hermanos, les animamos, papás, que inviten a sus jóvenes para que escuchen el mensaje de la palabra de Dios especialmente para ellos. Entonces, jóvenes, 4:30 de la tarde, puntualmente, si Dios nos da vida. Domingo, 5:30, 10 de la mañana, en la mañana, escuela dominical, y 5:30 de la tarde, culto de predicación. Entonces, pues sigamos orando, hermanos, simplemente sigamos orando por los hermanos que están enfermos. Hay demasiados que están pasando enfermedades físicas y muchos lamentablemente están delicados en su salud. Hace rato mencionábamos, oren por las peticiones, salud de nuestro hermano Jared, de nuestro hermano Dani Juárez, de nuestro hermano Nemesio, Eduardo Olarte, nuestro hermano Raúl Santos, salud también de nuestro pastor, de su familia, la salud de mi padre, el hermano Luis Santos, la salud de el hermano Fernando Santos, que es el hermano de mi padre, que también se encuentra delicado, oren mucho por él. Salud de nuestro hermano Obed Santos, nuestra hermana Auralia, nuestra hermana Marta también, y otros tantos más. Hay demasiados. Nuestro hermano Chay Morelos también, oren por él. Hay muchos hermanos que necesitan oración en estos momentos, y sin mencionar también a muchos siervos de Dios que están batallando en estos tiempos, ¿verdad? Hemos escuchado de muchos que por esta pandemia están siendo afectados, y pedimos oración y oren por todos los siervos de Dios y los cristianos
alrededor del mundo, ¿verdad? Oren también, pues, aquí por nuestro pueblo Chinampa. Hay muchos de nuestros vecinos que también están delicados de salud. Y pues hay mucho por qué orar, hermanos. Estamos orando día, noche y día, dice el apóstol Pablo, acordándonos día y noche por cada petición que tiene nuestra iglesia, nuestros hermanos en otras partes del mundo, aquí en la República Mexicana. Oremos por nuestro presidente también, que Dios le dé mucha sabiduría en estos momentos. Y pues oremos principalmente también porque pronto podamos regresar y se puedan abrir las puertas de nuestra iglesia y de las iglesias alrededor del mundo. Es triste, ¿verdad?, que hay prioridad en otras cosas y no para las cosas de Dios. Pero bueno, pidamos a Dios que nos dé paciencia y que pronto pueda darnos la dicha de volver una vez más a la iglesia físicamente, para alabar y glorificar a nuestro Dios. Y pues oramos también por los hermanos de Poza Rica, su servidor, ahí nuestra hermana Karina, ¿verdad? Nos está viendo. Muchos saludos para los hermanos de Poza Rica. Y pues en sí, hermanos, tenemos mucho por qué orar. Hágalo, por favor, se lo suplicamos. La oración del justo, dice la palabra de Dios, puede mucho. Entonces, pues gracias, sin más palabras, hermanos. Gracias por su tiempo. Gracias por los minutos que usted apartó para escuchar este mensaje. Esperamos haya sido de bendición. Y continuamos con nuestro estudio en la próxima semana de Hechos capítulo 24. Entonces no se lo pierdan y no se pierdan las siguientes transmisiones de nuestra iglesia a cargo de nuestro pastor y de los hermanos que traen la palabra de Dios. Gracias por su tiempo, hermano. Que Dios les bendiga.